un cómodo sillón muy diferente, de verdad. Ella es una talentosa actriz a punto de estrenar próximamente. Eh, Tiene hace 3 años un programa que es maravillosamente amoroso porque así se llama, Volver al Amor 23. Y por otro lado, es la co-creadora de los premios al teatro independiente. Ella es Paula Lazaque, una genia, un amor de persona, y para mí es un honor poder tenerla hoy acá. Bienvenida, Paula Lazaque, ¿cómo te va? Bien, me causa muchísima gracia que sos la única persona y jamás te corregí y no te corregiría y no lo modifiques, por favor, que me dice la saqué y me parece extraordinario porque me siento muy identificada con esa manera de nombrar mi Sí, apellido. porque si no, ¿cómo es, Paula? Porque en realidad mi apellido es vasco-francés y en Ay, el francés la E no se pronuncia. Y también me pasó que tenía un solo profesor en la facultad que captó al toque cómo era y entonces cuando tomaba lista la SAC y yo decía, presente profesor. qué Pero francés. bueno, el la saqué puede ser mi nombre artístico, ¿por qué no? Pero es que la saqué, es la mejor de todas, es la saqué. Bueno, Pero te cuento una anécdota rapidísimo. Tenía una compañera también en la primaria cuyo apellido era Del Pozo, imagínate. si sentaban juntas, Éramos mejores amigas, la saqué del pozo. qué lindo, me encantó. ¿Qué Muy dijiste? divertido. Facultad, contale a la gente que te está escuchando. ¿A qué facultad fui? Sí, sí, Yo me recibí de periodista primero y de locutora después en ETER, Escuela de Comunicación, y tuve que hacer después ISER es quien te habilita para las diferentes carreras y tener matrícula en locución, porque en periodismo todavía la estamos peleando. El periodismo debería tener matrícula, pero bueno, es una larga discusión. o sea que la nena Laza, que no es nada improvisada, digo, por si a alguno se le ocurre pensar que es bella, rubia y por eso tiene un programa, no, es una especialista, es profundamente investigadora de todo lo que tiene que ver con el teatro y sus programas que salen los miércoles y los viernes a las 22 horas en Radio Z. Ella investiga, trae toda la información y se va, abre y está atenta a todo lo que está pasando. Así que, rubia y hermosa y co-creadora de semejante premio. Decime, ¿qué es lo que pensás del teatro independiente? En principio, a mí me construyó los espacios de teatro independiente, hicieron de esta Paula Laza que soy un ser mucho más creativo en principio, pero además mejor persona. Porque yo trabajo desde que soy muy pequeña, tengo ya una historia de militancia con mis padres, pero fundamentalmente con mi papá, que era secretario de redacción de Crónica y cuando el proceso fue un luchador por la causa Madres de Plaza de Mayo y un buen día García, bueno, todos sabemos, él era el dueño de Crónica, le sacó un pasaje y le dijo, flaco, te tenés que ir porque no da para más, así que mi viejo se fue a vivir a Madrid y allí vivió con Facundo Cabral, con Enrique Liporache, con Javier de Manal, entonces viene un poco de ahí mi historia. Cuando él muere, yo tenía 13 años y una casa de muchos pibes. Mi viejo venía con 2 hijos por un lado, 2 hijos por el otro, mi mamá 2 hijos por su lado también, así que había que alimentar 7 bocas. Mi viejo nunca más pudo laburar de periodista. Cuando volvió, su trabajo era en el puerto. Llegaban los vapores y mi papá era quien controlaba las llegadas y las salidas de las cosas que venían en los containers. Y bueno, y la tristeza, a pesar de su enfermedad, digo, me parece que la tristeza fue el detonante de su ida de este mundo y tuve que salir a laburar porque no quedaba otra, había que morfar, viste, que la Argentina es muy inestable, siempre.
Entonces, un día mi vieja dijo, bueno, o laburamos o, no, o nos morimos de hambre. Y así fue. Y entonces yo tenía que encontrar algún lugar a donde poder dejar cosas que sentía que me pasaban internamente. Y empecé a buscar qué. Y descubrí que había escuelas de teatro y no sabía de qué se trataba, porque en realidad no era que yo quería subirme a un escenario, ¿eh? No tenía como esa cosa. Pero en esa búsqueda me encontré con Enrique Liporache, que fue mi primer maestro. Y me encontré con una sensibilidad extrema, ¿viste? Y era como eso lo que a mí me pasaba y la gente que iba a su espacio teníamos como esa misma energía, que era una cosa que flotaba en el aire, que vivías de otra manera. Después salías y la vida seguía, como dice Sabina, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Eh, pero bueno, y así fueron mis años teatrales en permanente búsqueda. Por eso llego yo un poco a ese mundo. Al teatro. Al teatro, Ujú. el teatro con todo lo que implica, y estás hablando de, en definitiva, cuando ibas a tomar las clases, esto de entrar en otro mundo, que también es cierto, porque es lo que propone el teatro independiente, el teatro en general, ese momento donde entras en otra nebulosa, Sí. y generalmente eso te produce algo que es salir transformado cada vez que ves una obra de teatro, ¿no? Y para los actores que hacen esos personajes también pasan cosas y se transforman. Bueno, nada, llegaste a esto, estudiaste teatro, estás ensayando una obra, sé que estás ensayando una obra que hay posibilidades de que el año que viene ya esté puesta en cartel, pero en esta pasión te encontrás con, de repente, hablando de los premios al teatro independiente. Digamos, es raro que yo esté hablando con vos de esto porque somos las dos las que estamos en este tema, pero más que hablar, yo quiero que hables vos de los premios al teatro independiente. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué está pasando en toda la colectividad, en todos nuestros compañeros y compañeras con este tema? Contanos un poco, que es fundamental. Mira, el germen y cómo sucedió este proyecto en realidad no es azaroso que sea con vos, digo, siempre hay cuestiones energéticas que uno empieza como a sentir para con el otro, porque también habría que plantearse que a veces surgen muchos conflictos dentro del mundo del teatro y Sin duda. particularmente también del teatro independiente, que es un espacio en donde el dinero no abunda, ¿no? Entonces, No, también salen algunas miserias que uno pretendería que en esos lugares no estén. Pero más allá de eso, eh, a mí me parece que el teatro independiente es aquel que pone en boga, que nos muestra, que intenta eso, valorar nuestra historia, de dónde venimos, quizás hacia dónde vamos, qué nos pasa, qué nos reivindica, esto de las miserias. Por ejemplo, ayer hablábamos en una entrevista que tuve el programa, que hablábamos con Yamila Ulanovsky, que es una actriz súper reconocida, que está haciendo una obra de un autor croata, que es un autor joven de 45 años y que empezó a mirar a la mujer quizás como lo hacía Lorca, y con una mirada absolutamente fina, delicada y decidido a ver por dónde pasó la evolución de la mujer en estos años, ¿no? En donde la verdad que la revolución feminista es hoy en día una de las más importantes. Entonces es esto lo que me pasa a mí con el teatro independiente. Puedo divertirme yendo a ver una comedia de la calle Corrientes, pero la verdad es que quiero profundizar cada vez más. Y esto es lo que pasa en teatros y en salas pequeñas como el Teatro del Pueblo, el Tinglado, Muy, Espacio Callejón. Y además estamos repletos de esos espacios.
pequeñas salas que son PHs, que se han convertido en salas de teatro, que tenés salas en agronomía, en La Boca, Sí. todo Buenos Aires. Buenos Aires es la capital del teatro independiente, yo creo, ¿no? En cantidad de salas y demás. Pero encarar esto con este grupo de gente, con jurados, con un equipo de gente muy especializada, es todo un trabajo muy arduo, ¿no? Porque yo sé que ya llegaron más de 450 mails en lo que va de 15 días. O sea, esto se lanzó creo que el 15 de julio, ¿no? Bueno, estamos en agosto. Entre que se lanzó y que empezó la gente a saber y demás, 450 mails, de los cuales todos han llegado a los jurados, y los jurados no pueden cubrir absolutamente todo al mismo tiempo. Hay que darle su tiempo, hay que esperar, hay muchas cosas en juego. Por eso también mandan links con una obra para que los jurados lo puedan ver, ¿verdad? Es una tarea, pero que dedica mucho, mucho tiempo. Uno va mechando sus tareas cotidianas con este proyecto, porque no es solamente, bueno, vamos a crear un premio y a juntarnos con los jurados, a bajar una línea y ya está, ¿no? Conlleva todo un trabajo administrativo, un esfuerzo de pensamiento, espiritual, digo. Hay todo un modo de trabajo en donde hay que responderle desde el más grande o el más conocido, porque dentro del teatro independiente también hay algunos escalafones de conocimiento. Hasta los más pequeños nos han llegado mensajes de compañías muy chiquitas de teatro que merecen el mismo respeto y valor que aquellos que uno ya conoce porque sabe que está buenísimo lo que hacen, digo. Entonces eso es, ¿viste? Empezar a visibilizar todo este mundo que es enorme y que es dejado de lado, ninguneado, ¿viste? Bastardeado, donde se cierra o se intenta cerrar el Instituto Nacional del Teatro, espacio que fomenta la cultura no solamente en Capital, sino a nivel federal. Entonces, bueno, fue un gran compromiso por parte de Patricia Rosach y Paula Laza, que No lo es, es. Y no con es, un jurado extraordinario, porque es un jurado que realmente se ha dedicado y se dedica a ir al teatro independiente, a sacar conclusiones, a sentarse a escribir, a poner en valor, a no abrir juicio de valor, a ver, esto está buenísimo. Esto por ahí no está tan bien, pero acá hay un trabajo. Uno de los jurados el otro día nos decía, chica, fui a ver una obra donde había una silla y un actor y salí conmovido. Entonces es eso, ¿no? Es un poco... gente especializada, gente que la mayoría de los actores y actrices conocemos, Ujú. los vemos siempre viendo funciones y estando presentes, y que lo hacen con mucha pasión Sí, también, porque hay que tener pasión, ¿no? Estar yendo, pensemos que todo esto es ad honorem, así que hay que transitar y caminar, es de amor absoluto. fundamental. Fundamental, están laburando para nada, por el mero Amor, placer, amor al ¿no? arte. Sí. Y sí, Te pregunté esto, ¿vos crees que a través del tiempo, desde aquel origen fundamental del teatro independiente, eh, a día de hoy, el teatro independiente ha sido modificado? Los tiempos han cambiado, no es la misma estructura, no es lo mismo analizar aquello que hacía Leónidas Barletta cuando discutía cómo tenía que ser. Por ejemplo, Leónidas Barletta con el teatro independiente, para quienes no lo sepan, no permitía que sus actores trabajaran de otra cosa. Está todo pura dedicación a esa función, a estar presente en eso. Y después hay que aflojar, ¿no? Los tiempos son distintos, de producir las cosas no es la misma manera. ¿Qué opinas? O sea, digamos, podemos pensar que ha cambiado en parte lo que es la definición del teatro independiente.
Yo creo que ha cambiado como ha cambiado el mundo, como ha cambiado la tecnología. También pensemos que contamos con diferentes apoyos en distintos momentos políticos de este país. Entonces, valoro profundamente esa visión de Leónidas Barletta porque en rigor de verdad el teatro tiene la importancia de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, tenés que dedicar a esto porque vale la pena, no solamente para vos como actor, sino porque además hay una retroalimentación que va a pasar inevitablemente cuando te sientes, y en mi caso, yo como espectadora digo, y me identifique con lo que estoy viendo. Pero bueno, la realidad concreta nos ha llevado y ha llevado a toda la comunidad teatrera, sobre todo independiente, a tener que elaborar no solamente en distintas obras, sino también en otras cosas que los ayude a poder seguir con esta tarea de ser actor. Algunos son docentes, otros, no sé, qué sé yo, pues, laburan en empresas. Digo, cambió, me parece que en ese sentido, pero el germen del estar presente que vos acabás de decir, y me parece que sigue funcionando, ¿no? Esto del momento en donde actor y espectador se sientan a ver una obra de teatro. Después el resto sí, se ha modificado. Haciendo teatro en el Teatro San Martín, o en el Teatro Cervantes, en la Ciudad Cervantes, que los actores tienen un sueldo. Ujú, Entonces, claro. pone todo, les pone absolutamente todo, y además los actores cobran un sueldo. Digamos, la gente que está haciendo funciones en el Teatro del Pueblo, todo lo que hay en el Teatro del Pueblo es teatro independiente. Porque me imagino que Perinelli, que es el alma mater de ese teatro, vos vas a estar charlando dentro de poco también con Eva Lack, que su padre es uno también, viste, que está metido en la médula de todo esto, como está en Argentina. Ujú. Cosa, que era un ejemplo Mm. de... Pero Perinelli, por ejemplo. Perinelli creo que no permitiría que en su teatro hubiera obras que no son de teatro independiente. Y no, claro, en el Teatro del Pueblo, El un teatro teatro, es el alma mater, como el Centro Cultural de la Cooperación, digo, bueno, y tantos, hablamos del Teatro del Pueblo porque, bueno, porque tiene ya está como en el consciente e inconsciente de todo el mundo, sí, me parece que es la madre y el padre del teatro independiente. sí, sí, porque tienen la campana La original. campana. La campana, claro. Y la mierda, ¿viste? ¿Te acordás la mierda de los caballos? Cuanta más mierda había, significaba que más gente había ido al teatro, ¿no? Entonces, bueno, el teatro del pueblo, vaya si tiene su historia. Lavalle 36-36. Obras del teatro independiente, todas ellas son del teatro independiente. ¿Independiente qué quiere decir? Que están independientes de cualquier cuestión externa a ese elenco. A veces pueden tener algún dinero que les llega desde algún lugar un poquito como para hacer alguito el vestuario, pero ninguno de sus actores cobra sueldo, por ejemplo. No es teatro comercial que cuando se los contrata se les paga un sueldo. Acá vamos y cuando hacemos la función no sabemos si vamos a poder comer la porción de pizza después. Pero bienvenido sea. ¿Por qué estamos luchando con estos premios? En rigor de verdad, premios, que es una manera de decir, porque lo que nosotras queremos ese 1 de diciembre es que la comunidad teatrera toda esté acompañándonos. Es un poco este el fin y decir, acá estamos. Pueden intentar lo que quieran, pero acá estamos, vamos a entregar algunos galardones que realmente entre vos y yo sabemos que van a ser simbólicos en tanto ya ganamos pudiendo hacer esto, ya estamos como mostrando que nuestra postura se sigue escuchando, seguimos estando presentes. Hay muchas radios que han sacado comunicados ya en relación a los premios, notas en Infobae, digo, la Eso movida es grande. iba a leer justamente para que el público escuchara, nuestros oyentes, que dicen
Nos encanta poder, dice, el título es, nacen los premios al teatro independiente para reconocer la escena autogestiva. Esta palabra me fascina, autogestiva. Los galardones buscan destacar el trabajo de grupos, cooperativas y salas fuera del circuito comercial. El detalle. Nos encanta poder darles esta gran noticia y esperamos contar con cada uno de ustedes, los protagonistas e integrantes de nuestro amado teatro independiente. Con estas palabras, Paula Lazaque y Patricia Guillermina Rosas, coordinadoras, co-creadoras de estos nuevos galardones, celebran la creación de los premios al teatro independiente. Bueno, quería charlar un poco con vos de todo esto, simplemente para poder ponerte también aquí en Poco Ruido y Muchas Nueces, como varias veces yo he estado ahí en tu programa, en Volver al Amor, que está los miércoles y los viernes de 22 a 0 con figuras siempre maravillosas, pero quería que estuvieras para que te vieran también desde este otro programa, para que escucharan tu voz, para que disfrutaran de esa sonrisa constante y para que quede en la bitácora del YouTube para que puedan verlo constantemente. Vivan los premios al Teatro Independiente que entregaremos el 1 de diciembre y mientras tanto que sigan escribiendo a dónde, Paulín. Premio sin ese, premio al teatro independiente @gmail.com. Creo que estamos al día, Pato, con las respuestas, porque no has parado hasta una tendinitis te agarró en la mano porque te ocupaste vos de todo el tema respuestas de los mails y llegan por Instagram, llegan desde España, desde el ¿Verdad? interior. Así que Pero bueno. la Lo página importante, de lo Paulín. importante para mí, Pato, es que nos hagamos mimos, che, nos hagamos mimos y bueno, y dar esta buena noticia en estos momentos no se puede pedir más. Sí, porque está hecho con cariño, con amor, con alegría, con Ujú. transparencia. Y lo que queremos justamente es que sea eso. Tuvimos la locura de armarlo entre las dos, sabemos más o menos lo que queremos, cuando no lo sabemos lo discutimos y vemos cómo es. Sí. Pero bueno, digamos, adelante el carro de esto vamos nosotras, llevándolo con todo Ujú. nuestro cariño. La página de Instagram es Premios al Teatro Independiente. Paula Laza, que siempre saldrá. Muchísimas gracias. ¿Vos sabés que es la primera entrevista que me hacen? ¡Qué orgullo! Ah, pero y no paro. A partir de acá, uf. Espero que el sillón haya sido cómodo y gracias por estar aquí en Poco Ruido y Muchas Nueces. Muchas gracias a vos y a toda tu oyentada. Ay, oyentada, me encanta esa palabra. Gracias, Paula. Abrazos. Gracias, gracias.